Bendiciones mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Bendecido viernes, ya estamos un viernes más, ya fin de semana, aquí reunidos para estudiar la palabra del Señor. Me da muchísimo gusto que se esté conectando. Reciba muchos abrazos, muchas bendiciones de parte de todos por acá en Ecatepec, Estado de México. Y nos da pues mucho gusto, es de mucha bendición poder contar con su presencia, mis hermanos. Y como ustedes ya lo vieron, pues estamos estudiando las epístolas todos los viernes. Para los que nos ven por primera vez, nos estamos conectando todos los miércoles en vivo para estudiar Apocalipsis y los viernes en grabación para estudiar las epístolas. Si usted es primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. Cuando esté usted viendo este video, deje su like, compártalo por favor, y es importante, si usted se suscribió, que active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo un video nuevo o estamos transmitiendo un video nuevo. También les invitamos que si usted se quiere comunicar con nosotros, se puede comunicar en este correo sabrevisión.yete@gmail.com. Nos da mucho gusto saber de usted y sepa que cuando usted nos escribe le contestamos a la brevedad, y a todos los que nos escriben les contestamos lo más pronto o lo más rápido posible. Si usted no le gusta mucho meterse al correo pero tiene Facebook, nos puede buscar como sabrevisión.yete, los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Ahí también con mucho gusto los estaremos atendiendo y estaremos en contacto con ustedes. Como ya lo vieron en el título, hermano, hoy vamos a hablar de Primera de Corintios, la parte ya 19, fíjense, pero seguimos en el capítulo 15, pero ya esta es la parte 19 porque pues está extenso esta última parte del apóstol Pablo. La verdad que le dio a la iglesia de Corinto muchas verdades, muchos secretos aquí guardados, y obviamente pues fueron escritos también para usted y para mí. Así que hoy vamos a estar hablando de los hombres de luz, que está en Primera de Corintios capítulo 15. Estamos hablando hoy en la parte 19. Así que póngase cómodo, hermano, vaya por su libreta, por su Biblia, diferentes versiones, mucho mejor. Y pues vamos a iniciar con la ayuda del Señor. ¿Qué les parece? Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, Primera de Corintios, que ya estamos a punto de terminar. Nos falta un capítulo nada más. Y hoy vamos a ver el capítulo 15, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Acompáñenme a Primera de Corintios 15. Nos quedamos en el versículo 50. Vamos a leerlo todo completito y después lo vamos desglosando, ¿le parece? Ya sabe que así le hemos hecho, y así le hemos hecho las últimas veces, o así el Señor nos ha llevado a hablarlo de esa forma. Así que acompáñenme a Primera de Corintios 15:50. Dice así: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese, hermano, cómo termina este capítulo 15. Pero veamos cómo ahora el apóstol Pablo, ya iniciando en el tema, está del versículo 50 al 58, terminando lo que es la explicación de la resurrección, que fue también tema que ya estuvimos viendo desde la parte, creo que 15 o 16 por ahí.
Si usted no lo ha visto, le invito a que lo vaya a ver. Se llama La Resurrección. Y lo primero que Pablo dice es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredarán la incorrupción. Entonces, una de las cosas, hermano, que nos tiene que pasar a nosotros es que votemos o que eliminemos o que nos quitemos la sangre, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino. Para entender esto, hermano, primero vamos a ver cómo no siempre la sangre fue el origen de la vida. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos dice que la vida está en la sangre. Acompáñeme a Génesis 9:4. Está muy interesante este tema, por favor, no se vaya, quédese hasta el final. Va a ver que va a ser de mucha bendición. Génesis 9:4. En esta ocasión pues no saludo porque saben que esto es grabado, así que todos los que se van conectando reciban un enorme saludo y sepan que de este lado está apareciendo el chat. Aquí sí estamos completamente en vivo en el chat. Si usted se quiere meter ahí, escríbanos por el chat, estamos completamente en vivo. Esto es grabado, pero el chat está en vivo. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Se fijan? Carne con su vida, que es su sangre. O sea que la sangre es la vida de la carne y está diciendo no comeréis. Acompáñenme a Levítico 17:14 para rectificar o para aportar un versículo más, que no sea solo un texto, ¿verdad? Sin contexto. Levítico 17:14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Aquí no lo reafirma, se fija. La vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Bueno, lo que me interesa es que usted sepa y lea aquí que la vida de toda carne es su sangre. Amén. Note que dice en estos dos versículos, en estos dos pasajes, que la vida de la carne es la sangre. Y ahora viene Pablo y nos dice que ni la carne ni la sangre nos pueden o podemos heredar el reino de Dios. Y la vida de la carne es la sangre. ¿Está usted de acuerdo? Entonces lo que está diciendo el apóstol es que para que entremos al reino de Dios y lo heredemos, nosotros tenemos que aprender a vencer la carne y a desechar la sangre. Tenemos que entender, mi hermano, que es la vida, porque la vida de la carne es la sangre, esta vida, este sistema, y todo esto no heredará el reino de Dios. Por eso para heredar el reino de Dios, nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar, tenemos que crecer espiritualmente. Amén. Vamos a irlo desarrollando, usted no se desespere. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, fue lo que leímos, ¿verdad? Porque la carne y la sangre no fueron la primer fuente de vida. Y esto lo encontramos en Juan 1:1. Juan 1:1. Este es el verdadero Génesis, mi hermano, no Génesis 1:1. Juan 1:1 es el verdadero Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el verbo. ¿De qué principio estamos hablando aquí, mi hermano? Estamos hablando del principio de la creación, el verdadero Génesis 1:1. Cuando se dio el principio ya era el verbo, pero el original no dice verbo, hermano, sino dice logos, y el logos es la palabra. Entonces en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Así que vemos, hermano, la preeminencia de la palabra que desde el principio está. Y sabemos quién es esa palabra, ¿verdad? Ese verbo. Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vemos cómo después del diluvio y en Levítico, lo acabamos de leer, que la vida de la carne es su sangre, ¿verdad? Pero no siempre fue así, porque en Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se fijan?
Entonces hubo un tiempo, hermano, en que en el hombre no corría sangre por sus venas, sino que le corría luz. Era un hombre o era un ser de luz. Les voy a dar todas las bases bíblicas, hermano. Entonces hubo un tiempo antes de que la sangre apareciera, que lo que había en nuestro cuerpo era luz. Y ahora se entiende Adán. Cuando vamos a Génesis 2:25, vemos a Adán con su mujer que tenían una característica muy especial. ¿Cuál era esa característica, hermano? Que no se avergonzaban, porque lo que corría por sus venas era luz. Entonces ellos eran seres de luz. Eran como ver un foco, hermano, como estar viendo al sol. Y entonces, aunque estaban desnudos, pues no se notaban porque ellos eran completamente luz. Quiere decir, hermano, que en algún momento la vida no fue carne y sangre, sino carne y luz. Lo vamos a ir explicando. Ahora, hermano, tenemos carne con sangre, ¿verdad? Es lo que tenemos ahorita, como ya lo vimos en los versículos de Génesis y Levítico. Pero vaya a llegar el momento en que seamos transformados, seamos glorificados y este cuerpo de incorrupción se vuelva un cuerpo incorruptible. Y por eso vemos a un Moisés, hermano, que le brillaba el rostro cuando él oraba y cuando se acercaba al Señor. Mire, acompáñeme a Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. Dice así: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Después de haber hablado con Dios, hermano, la piel le resplandecía. Él se metió tanto a la presencia del Señor que la piel, hermano, le empezó a brillar. Y se tuvo que poner un velo sobre el rostro. Mire, acompáñeme a Éxodo 34, versículo 33. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios nuevamente. ¿Se fija, hermano? Note usted, hermano, que Moisés se ponía un velo sobre su rostro, no sobre la cabeza, porque estaba tan lleno de la gloria de Dios que la vida luz, que es la vida del Espíritu, salía de sus poros, salía de su rostro. Y algo muy similar pasó con nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo todo su ser brillaba en Mateo 17:1. Acompáñenme ahí. Mateo 17:1. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró. No se cambió, discúlpenme. Tuvimos aquí una falla con el programa para transmitir el texto, pero ahorita lo arreglamos, hermano. No cabe duda que cuando el Señor nos quiere bendecir, el diablo siempre mete su cola y no quiere que esto se lleve de la manera correcta, pero mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Nos quedamos en el versículo 2. Listo. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces vemos cómo el Señor se volvió en un cuerpo de luz, ¿verdad? Porque había tanta santidad en él que de sus poros salía luz. La tenía la vida
luz de Juan 1:4. Veamos qué pasó cuando el hombre pecó. Acompáñeme a Génesis 3:6. Génesis 3:6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjese lo que quería alcanzar, sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el momento que ellos pecan, hermano, se le abren sus ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. Quiere decir que la vida luz que tenían salió de ellos. Y apareció ahí, hermano, la sangre. Entonces la sangre apareció a causa del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces lo que vamos a tener que hacer es desechar la sangre. Y le digo tirar sangre, hermano, porque cuando Jesús resucitó, Él no resucitó con sangre. Él resucitó con sangre, con carne y huesos. Y eso lo encontramos en Lucas 24:39. Acompáñenme ahí. Lucas 24:39. Dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, hermano, el Señor resucitó con carne y huesos, no con carne y sangre. Y le digo que no resucitó con sangre porque la derramó hasta la última gota, hermano, en ese sacrificio tan bello que hizo por nosotros. Y la presentó delante de Dios. Eso lo encontramos en Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Hoy sí vamos a estar leyendo muchos textos, hermano. Así que prepare su esgrima bíblico. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es la sangre de Cristo, hermano. Él dejó toda la sangre en la cruz, y también lo vemos en Hebreos 13:11. Hebreos 13:11 dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor, hermano, derramó hasta la última gota de su sangre y la presentó delante del Padre. Por eso cuando Él resucita, cuando lo leemos en Lucas 24:39, enfatiza que tiene carne y huesos, ya no sangre, porque la sangre ya la derramó completamente. Jesús resucitó sin sangre, hermano. Por eso 1 Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y hablando del cuerpo de Cristo, vea qué dice Efesios 5:30. Acompáñeme ahí. Efesios 5:30. Dice así: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vea, hermano, nuevamente, como dice, solamente de su carne y de sus huesos, no dice de sangre, ¿verdad? Dice de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces nosotros vamos a volver a tener vida luz y vamos a quitar, el Señor va a quitar la sangre de nuestros cuerpos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo habla de cómo vamos a tener una lucha hasta la sangre en Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros tenemos que quitar la sangre y la vamos a quitar de dos formas, hermano. La primera es de forma natural. ¿Y eso cómo es? Pues muriendo, ¿verdad? Si nos tocara morir hoy, hermano, y estamos en estatura de novia esposa, pues nuestro cuerpo se queda en el sepulcro, ¿verdad? Nuestra alma se va a un lugar intermedio, pero de justicia delante de Dios, y nuestro espíritu se va a Jesús. Y esto es porque nos quedamos sin sangre. Cuando una persona muere, esta pues derrama toda la sangre. Por eso dice la Biblia que el que muere ha terminado con el pecado.
Mire, acompáñeme, esto lo dice en Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro 4.1. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La segunda forma de quitar la sangre, hermano, es en la parucía. Esto lo leemos en 1 Corintios 15:50, que es lo que leímos al principio. 1 Corintios 15:50. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Vea cómo dice: no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Y aquí está lo que estamos enseñando, hermano: que hay que ser glorificados, que nos sea cambiado este cuerpo de sangre, hermano, por uno de luz. Algunos serán glorificados en la muerte, y otros que no mueran también serán glorificados, pero en forma de exanastasis, o sea, no viendo muerte, como lo hemos estudiado, como lo dice Filipenses 3:11. Todos tendremos que ser transformados, hermanos, porque la carne y la sangre no heredarán el reino. Amén. Veamos qué dice el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: olvidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice que lo corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad, ¿verdad? Y allí es donde se dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Cuando veamos al Señor cara a cara, hermano, se nos va a quitar la sangre. Y al quitarnos la sangre, solo vamos a ser carne y huesos del Señor. Así que ahora solo viviremos para hacer la voluntad de Dios. Desde el verso 50 en esta primera carta de Corintios del capítulo 15, desde el versículo 50 hasta el versículo 55, Pablo está hablando de la victoria final, hermano, que nosotros como hijos de Dios tendremos sobre la muerte. Victoria final que será a través de desechar la sangre, ya sea a través de la muerte o por medio de la parucía. La creación, hermano, también está esperando que sea quitada esa sangre de nosotros, porque en el momento que hagamos eso, viviremos solo para hacer la voluntad de Dios. Ya no estará en nosotros nada de lo que nos lleva al pecado. Mire, acompáñeme a Romanos 8:18. Esto también ya lo vimos. Gracias a Dios que nos permitió estudiar toda la carta de Romanos. Romanos 8:18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hoy tenemos luchas, hermano, hoy tenemos batallas. Por esas aflicciones y esas luchas no son dignas de compararse con la gloria que en nosotros se va a manifestar. Porque cuando miremos la parucía, hermano, cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, vamos a ser glorificados para irnos con el Señor. ¿Cuántos se gozan con esta palabra, hermano? Y esa manifestación de los hijos de Dios es cuando desechemos la sangre, cuando hayamos sido glorificados. Los que van a desechar la sangre a través de la muerte, pues obviamente no hay mucho que explicar, ¿verdad? Es un proceso natural. Pero los que estemos vivos, y aquí ya me incluyo yo y lo incluye a usted, hermano, que los que estemos vivos vamos a ser transformados. Y pues obviamente aquí sí hay mucho que explicar. Y aquí hay que hablar, hermano, de los 7 cuerpos, porque esta doctrina nos va a ubicar a nosotros en cómo nosotros vamos a poder desechar esa sangre, cómo es que se nos va a hacer quitar esa sangre. Sangre en la que están los ancestros, hermano, donde nos fue heredada la vana manera de vivir. Ahorita los vamos a estudiar, los 7 cuerpos. Acompáñenme a Primera de Pedro 1:18.
Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fueron rescatados de su vana manera de vivir, heredada de los padres, y en la sangre es donde está esa vana manera de vivir, hermano. Pero dice la palabra que nosotros vamos a tener que luchar hasta eliminar la sangre. Acompáñeme a Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no hemos resistido hasta la sangre, hermano. Aún no hemos peleado hasta botar o hasta eliminar esa sangre. Amén. Por eso es que estamos esperando esa manifestación en secreto. Vamos a estudiar un poco del tema de los 7 cuerpos de rapidito. Y vamos a estudiar. El primer cuerpo es el cuerpo del pecado. Y esto está en Romanos 6:6. Acompáñeme. Romanos 6:6. Esto también ya lo estuvimos estudiando. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se fija, hermano? Este es un cuerpo que es fábrica de pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo, ese cuerpo fue crucificado en Cristo. Pero nos queda el segundo cuerpo. ¿Cuál es este segundo cuerpo, hermano? Es el cuerpo de bajeza o el cuerpo de muerte. Esto lo encontramos en Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay otras versiones que dice, es este cuerpo de bajeza. Este cuerpo de muerte es el cuerpo de bajeza, hermano. El cuerpo de bajeza es este cuerpo que ahora tenemos, que es tentado, que es muy fácil dominado, que es propicio siempre a hacer el mal. Y esto es lo que dijo el Señor cuando dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Mateo 26:41, acompáñenme ahí. Mateo 26:41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El tercer cuerpo, hermano, es el cuerpo inocente. Y este es el cuerpo que ya está consagrado. Es un cuerpo que ya se mete tanto con Dios que se volvió como el de un niño. Acompáñeme a Mateo 12:7. Aquí es donde lo vemos. Dice así: y si supieseis qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Se fijan, no condenarías a los inocentes. Si usted recuerda, aquí habla de cuando los discípulos recogieron espigas porque tenían hambre y los fariseos cuestionaron. Entonces Jesús les llamó inocentes a los que están en el discipulado de Cristo. El que tiene un cuerpo inocente, hermano, es aquel que está en el discipulado de Cristo, que está viendo, que está viviendo en la palabra, está siendo edificado con la palabra hasta alcanzar el nivel de inocente como Cristo. Amén. ¿Usted ya alcanzó ese nivel? ¿A usted le gusta meterse a la palabra? ¿Usted está siendo discipulado por la palabra? Pues si no, ya va siendo hora, ¿verdad? Acompáñenme a Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El cuerpo inocente es el cuerpo de la consagración, hermano. Y en este cuerpo inocente es donde vamos a tener la parucía. Y en la parucía aún no nos es retirada la sangre, aún no recuperamos el cuerpo de luz. Lo que pasa es que se muere la carnalidad o la fiera o el animal, como lo hemos llamado en otras ocasiones, que dice en primera de Juan 3:1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, como luz. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene la esperanza, hermano, de tener esa manifestación en secreto, se purifica, porque sabemos, así como Él es puro. Amén. En la parusía vamos a ser exaltados, hermano, que es el cuarto cuerpo. Y la exaltación no es otra cosa que quitar la concupiscencia de nosotros, hermano, quitar el viejo hombre, como dice Filipenses 1:20. Acompáñenme. Filipenses 1:20 dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Se fija, hermano? Será magnificado Cristo en nosotros. Entonces el cuerpo exaltado será el que nos va a quedar después de haber visto al Señor cara a cara en parusía. Recuerde que Juan 14, 21 al 22, dice que la parusía es un evento personal, pero ahí vamos a ser exaltados, y esa exaltación es que nos van a quitar la concupiscencia. Por eso veamos lo que dice Colosenses 3:5. Acompáñenme ahí. Colosenses 3:5. Porque es lo que nos va a pasar en la exaltación, hermano. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando miremos al Señor en la parusía, hermano, lo haremos con el cuerpo inocente. Pero cuando lo veamos y lo toquemos, se va a morir lo terrenal en nosotros. Se va a morir la fiera, que dice el Salmo 73:22. Salmo 73:22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, como un animal delante de ti. Era como una bestia delante de Dios. Esa es la fiera, hermano. El viejo hombre, el que no entiende. La parte a la que le decimos lo que no se debe hacer y lo sigue haciendo. Pero cuando miremos al Señor en la parusía, todo esto, hermano, será quitado. Veamos qué dice Gálatas 4:30. Gálatas 4:30. Dice así: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La esclava, hermano, es la carne, y el hijo de la esclava es el viejo hombre, y el viejo hombre tiene que ser echado fuera, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, hermano. Y esto nos va a pasar cuando miremos al Señor en la parusía. Y entonces ya sin concupiscencia, ya sin fiera, sin inclinaciones al mal, entonces ahora sí vamos a vivir solo para Dios, con este cuerpo exaltado. Pero después, hermano, de haber sido exaltado, vamos a ser transformados. Y ese es el cuerpo transformado, que es el quinto cuerpo. Y allí, en el cuerpo transformado, es donde desechamos la sangre, ahora sí. Y este cuerpo transformado está en 1 Corintios 15:50 al 55, que fue lo que leímos, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. 1 Corintios 15:50 al 55. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí, hermano, es cuando desechamos la sangre. Aquí es donde vamos a ser transformados. Y ya transformados, hermanos, es cuando vamos a ser trasladados. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses 4,
17. Dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Se fija, hermano, nosotros los que vivimos, los vivientes, los que ya tenemos cuerpo transformado, seremos arrebatados juntamente con Él. Ahora el cuerpo luz, veamos cómo vamos a recibir este cuerpo luz en Filipenses 3:11. Filipenses 3:11. Que es exanastasis. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ya estuvimos estudiando este versículo, que el original dice exanastasis, una palabra griega, la resurrección de entre los muertos. El momento en que nosotros transformados vamos a ser arrebatados, pero después de esto veamos qué va a pasar. Acompáñeme a Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vea bien, hermano, vivificará nuestros cuerpos mortales. Y esto ya es alcanzar un cuerpo glorioso. Él va a glorificar nuestro cuerpo, Él va a vivificar nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo mortal será vivificado por su espíritu. Esto también lo dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Se fija, hermano, está súper clarísimo. Aquí está el cuerpo glorioso. Después del cuerpo transformado vamos a tener el cuerpo glorioso, y ese cuerpo glorioso ya es el cuerpo de luz, que es el sexto cuerpo. Y por último vamos a tener el cuerpo celeste, que está en 1 Corintios 15:40. Dice así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Nos brincamos al versículo 48. Dice así: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. El cuerpo celestial es cuando nos casemos con Cristo, hermano. Es ahí cuando vamos a tener ya el cuerpo celestial. Así que, para los que están apuntando, vamos a recapitular. Voy a hacer el breve resumen de los 7 cuerpos. Si usted quiere apuntar, prepare su libreta. El primer cuerpo es el cuerpo de pecado. El segundo, el cuerpo de bajeza. Tercero, el cuerpo inocente. Cuarto, el cuerpo exaltado. Quinto, el cuerpo transformado. Sexto, el cuerpo de luz. 7, el cuerpo celeste, que solo va a tener la primicia, solo va a tener la novia. Entonces, hermano, en 1 Corintios 15, del 50 al 55, Pablo nos está enseñando que es necesario que perdamos la sangre y alcancemos el cuerpo de luz, que está en Juan 1:4. Y termina Pablo hablando lo siguiente, del versículo 56 al 58. Vamos a ver qué dice. Dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermano. Ahora Pablo, hermano, explica que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiere decir que por el pecado viene la muerte. Pero el poder del pecado es la ley.
Pero como se dio una ley justa y no pudimos cumplir la ley, nos dice que tenemos la victoria por medio de Cristo. Así que solo nuestro Cristo va a hacer posible la transformación de nuestros cuerpos. Y se fija, termina diciendo en el versículo 58: estad firmes, estar constantes y estar creciendo en la obra del Señor. Por eso nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. No vaya a pensar que el trabajo que usted hace por Dios sea en vano, no, hermano, no se deje engañar. Él sabe pagar y paga muy bien por lo que hacemos para Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Quiere decir que mientras alcanzamos la vida a luz que perdimos un día, nuestro anhelo debe ser firmes, ser constantes y crecer en la obra. Amén y amén. ¿Cómo es que vamos a ser firmes, hermano? ¿Cómo vamos a ser constantes? Es ya estar, permanecer, ya estar establecidos de este lado del velo, en la gracia, como nos ha estado predicando el pastor Ignacio. Así que estar de este lado del velo y mantenerse es consagración. Así que, hermano, si queremos recuperar ese cuerpo de luz que perdimos por degradación, hay que meternos, hay que consagrarnos para que tengamos ese cuerpo inocente al cual podamos ver al Señor Jesús cara a cara y no ser avergonzados, y al ver al Señor ser exaltados. Amén. Espero les haya sido de bendición. Les invito a que compartan esta palabra, ya sea por medio del link. Usted puede copiar el link al lado del like, está una flechita, usted le da clic, va a aparecer copiar enlace o copiar vínculo, algo así dice. Usted lo copia, lo puede enviar por Messenger, por WhatsApp, por todas las redes sociales que usted quiera, por correo, o ya sea que usted se coma esta palabra y la comparta exponiéndola de su propia boca. Así que, hermanos, los invito a que comparta esta palabra, no se la quede usted, y verá cómo va a ser de bendición también para muchos. Dios los bendiga, mis hermanos. Fue un placer, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Espero haya sido de edificación este tema. Para los que nos están viendo por primera vez, los invito a que se suscriban y nos ayuden dejando su like. También es para que la plataforma vea que le gusta a mucha gente y nos siga compartiendo con más que no están suscritos. Y que se suscriba, y si se suscribe, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si usted tiene alguna duda o tiene alguna aportación en cuanto al tema o necesita de algún material, le invito a que nos escriba aquí al correo que está apareciendo en pantalla, sablevisión.yete@gmail.com. Ahí con mucho gusto los atenderemos, con mucho gusto les daremos el material que usted necesite, si es que lo tenemos, o si usted quiere dar una aportación del tema, también será muy bienvenido. Si usted no le gusta escribir por correo y tiene Facebook, nos puede buscar como sablevisión.yete. Ahí los va a redireccionar a la página de Casa de Oración y ahí también con mucho gusto los atenderemos. Pues, hermanos, espero que pasen un excelente fin de semana. Pasen un bonito fin de semana con la familia. Los invito aquí el domingo a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para congregarnos en esta reunión virtual de Casa de Oración. Ya está lista la palabra a través de nuestro pastor Ignacio Arcila, y juntémonos para alabar al Señor en línea. Así que los espero, los invito, domingo 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. El lunes los invito también a que se conecten 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, a Guiados por la Palabra, expuesto por mi esposita Laurita de Arcila. El miércoles los invito para estudiar el Apocalipsis. También ya estamos algo avanzados. Los vemos aquí a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y el próximo viernes, si el Señor no lo permite, estaremos siguiendo estudiando ya la parte final en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Fíjese, todavía no, hasta ahorita terminamos el capítulo 15 después de 4 videos, ¿verdad? 4 estudios. Fíjese qué importante, hasta el último dejó el apóstol Pablo para enseñar todos estos misterios. Pues espero que pase una excelente noche, hermanos. Si usted nos está viendo en este estreno, está viéndolo en noche, ya van a ser las 7:45, así que pase una excelente noche. Si usted nos ve en la repetición, pues pase un excelente día, tarde o noche, depende de a la hora que lo está viendo.
Lo invito a que deje ahí sus comentarios, deje su like y ayúdenos a compartir esta palabra. Primero Dios, nos vemos aquí la siguiente semana, si es que el Señor no ha venido y no nos estamos conectando, y si no, pues ya estaremos visitándonos ahí unos a otros, ya con el cuerpo glorificado y exaltado, ¿verdad? Ya bien viviendo faneros en traslados horizontales. Pues Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos aquí próximamente. Pase una excelente noche. Muchas bendiciones.